Hola, hola mis amigos. Señores, yo vengo hoy con un tema. Es tan largo, es tan controversial y es tan aburrido que yo no sé cómo en 10 o 15 minutos vamos a hablar de esto, pero yo voy a tratar. Y es el embargo de Estados Unidos a Cuba. Esto es de coger palco o de amarrarse la peluca. La realidad es que se ha dicho mucho y lo primero que yo quiero decir es el escándalo, la gritería, el dinero que Cuba se ha gastado en la ONU y en otros escenarios para conseguir el levantamiento del embargo, cuando en varias ocasiones con el presidente Carter, durante el periodo del presidente Clinton, tuvieron la oportunidad, incluso con Obama, de sentarse a conversar para levantar el embargo. Y esto es lo primero que yo quiero poner como base. Es decir, los Estados Unidos ha tenido la disposición en algún momento con Carter, con Clinton, de sentarse para hablar y resolver el asunto del embargo. La razón por la que esto no ha ocurrido, y el mejor ejemplo fue lo que pasó durante el gobierno de Clinton, que fue cuando Cuba decide tumbar las avionetas de Hermanos a Rescate que mató a 4 jóvenes, es que al gobierno cubano no le interesa levantar el embargo. Por ahí tenemos que empezar. Es decir, ¿cómo? Pues es muy sencillo. El gobierno cubano no solamente ha tenido el embargo como una justificación de todos sus fracasos, de todo lo que le ha salido mal, de todos sus absurdos, etcétera, etcétera, sino que además de eso ha sido la justificación, ha sido un instrumento para manejar la mentalidad del pueblo, pero además de eso es necesario, porque si ellos tuvieran una situación económica sólida, solvente, el cubano no estaría de la manera que está políticamente. Es decir, el gobierno de Cuba necesita que el cubano esté corriendo detrás de un pedacito de pollo en la cola bajo el sol. Es así, simple y llanamente. Pero vamos a hacer una pequeña historia y yo he apuntado 2 o 3 fechas que yo me sé los eventos, pero tengo que recordar las fechas porque ya tengo unos cuantos años y se me olvida. Y vamos a hablar por qué surge el embargo. El embargo surge, ya Cuba había tenido un embargo anterior cuando Batista, pero surgen las sanciones en el año 60 con el gobierno de Fidel Castro. Y esto es algo que el gobierno cubano, además de todo lo que habla del embargo, esta parte no te la menciona. Es decir, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos impone estas sanciones al gobierno de Fidel Castro? Es decir, habían negocios privados norteamericanos, no estamos hablando del gobierno, además de lo que podía haber de gobierno, que estaban en Cuba. El gobierno llega y le dice, pues Texaco, ya tú no estás aquí, Chevron, tú no estás aquí, y se roba todo eso, se roba las propiedades donde estaban las empresas, les deja de pagar los dineros que se debían, les roba dinero en un total de 7 billones de dólares. Al día de hoy hay compañías privadas que sería muy difícil poder levantar el embargo porque hay compañías privadas que están en todo su derecho reclamando ese dinero que el gobierno cubano les robó. Entonces partimos por ahí. Así comienza el embargo. Luego, en el año 96, fue en el año 96 que se reafirma y pasa, además de ser una sanción, pasa a ley con la ley de Helms-Burton, que es la que dice que el gobierno de Cuba no puede negociar con compañías norteamericanas. Y en el año 99, Clinton, después de la muerte de Hermanos a Rescate, que Cuba tumbó las avionetas, pues dice, ahora esto se va a apretar y ahora no van a poder comerciar con Cuba las compañías extranjeras de cualquier parte del mundo que tienen negocio con Estados Unidos, donde Estados Unidos, el gobierno federal, muchas veces ayuda con programas federales para el comercio de compañías privadas. Compañías que tengan comercio con Estados Unidos por encima de 700 millones de dólares. ¿Por qué esto es importante que yo lo diga? Por lo que viene ahora. Cuba puede tener negocio con cualquier empresa de cualquier parte del mundo, de hecho lo tiene
con las compañías Meliá y con tantas que están en Cuba, francesas, italianas, españolas, japonesas. ¿Por qué? Porque siempre y cuando que esa compañía no tenga un negocio en los Estados Unidos de más de 700 millones de dólares, no hay problema. Pero incluso hay compañías que yo conozco, hay una compañía italiana que tiene gerencia en Cuba, que vende productos de construcción en Cuba y usted aquí va a Home Depot y lo encuentra. Entonces, simple y llanamente, esto es básicamente el embargo. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que Cuba quiere? Lo que verdaderamente Cuba quiere son préstamos, dinero. Cuba quiere préstamos de bancos norteamericanos, de empresas creditors, de crédito para tener dinero. Y yo le hago una pregunta a usted. Si usted es mi amigo y usted me dice a mí, yo vengo y le digo, mire, me hace falta que me prestes $200. Y tú me dices, ok, aquí está, me lo tienes que devolver el día 10. Y yo te digo, perfecto. Y el día 10 yo no te devuelvo ese dinero y me olvido, pero además de eso me entero que tengo 3 amigos que te deben dinero, los concentro y le digo, caballero, no le paguen el dinero a fulano, que él tiene dinero, no le pague. Usted volvería a prestarme dinero. Y eso es lo que ha pasado con Cuba. Y aquí es donde vienen las fechas de las que yo quiero hablar. En el año 72 se crea una organización que se llamó el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que ahí participaban Alemania, Hungría, Polonia, la Unión Soviética, Rumanía, etc. Por supuesto, era un consejo de una ayuda mutua, que terminó siendo, en el caso de Cuba, recibir de todas partes del mundo, y de ahí tantos técnicos extranjeros, tanta carne de lata rusa, tantos rublos a chorro. Es decir, Cuba se cansó de recibir dinero de estos países socialistas. Pero en el año, esta es la parte más curiosa que yo quiero que ahora ustedes escuchen. Yo recuerdo que en el año 79 se hizo en Cuba, si mal no me equivoco, la 6ª cumbre de los países no alineados. Los países no alineados, que estaba Algeria, estaban un montón de países, estaba Zimbabue, eran todos países pobres que se hacían llamar países en desarrollo o países del tercer mundo. Y está bien, eso está perfecto, que los países pobres se unieran para tratar de mejorar, etcétera, etcétera. El asunto es que en el año 79 esta convención se lleva a cabo en Cuba y Cuba es el presidente de esa convención, como fue Maduro en el año pasado, en el 2019 creo, cuando se hizo en Venezuela. Y Fidel Castro dio un discurso, que yo no me puedo acordar lo que dijo en el discurso entonces, yo era prácticamente una jovencita, pero el discurso está ahí, lo pueden buscar. Es el discurso de Fidel Castro en la 6ª cumbre de los países no alineados en La Habana. Y básicamente que él empieza hablando de la muerte del presidente de Algeria en aquel momento, Boumediene se llamaba. Él empieza a hablar de todo lo que le ha hecho el imperialismo americano a Cuba, a los países, menciona a todo el mundo. No deja uno solo de esos países debajo de, yo te estoy mencionando, yo estoy contigo, defiende a los palestinos, a Zimbabue, a todo el mundo. Entonces, al final de ese discurso, que es interesante leerse ese discurso, yo ya de adulta me lo he leído así, porque leérselo completo, de verdad que yo no entiendo cómo aquella gente no se dormía. Él les dice varias cosas que son interesantes, que es el gran descaro de los socialistas. Entre las cosas que dice que en el año 78 Cuba llegó a tener 8 millones en la producción de azúcar, toneladas, que si lo hubieran vendido al mercado occidental, dígase capitalistas, pues no les hubiera dado ni para pagar el petróleo. De manera que se lo vendió a el CAME, etcétera, etcétera, a los países socialistas que de alguna manera, por el adoctrinamiento, y Rusia, porque tenía en Cuba una base militar, política, ideológica para repartir el comunismo en Latinoamérica, que fue lo que pasó con Cuba, después a Nicaragua, a Bolivia, a Venezuela, la FARC, Colombia, etcétera, etcétera, pues Rusia le estaba pagando.
Entonces, en esta convención de los no alineados, Fidel habla de esto, del azúcar, y se queja, porque los Estados Unidos, dígase, que es lo que no dice, compañías privadas en los Estados Unidos venden la maquinaria y los productos para la industria azucarera muy cara. Y como lo venden muy caro, pues eso es que están en contra mía. Eso es como que yo vaya ahora a la farmacia y le diga al dueño de la farmacia, mire, yo limpio con Fabuloso y usted lo está vendiendo muy caro. Así que usted lo está vendiendo caro para hacerme daño a mí. Y tú te quedas y dices, inconcebible. Es la política de dame, dame, dame y de esperar y de merecer, sin hacer nada. Entonces, Cuba les dice todas estas sarta de cosas a los no alineados, pero viene la parte más interesante. Les dice, nosotros, muy lindo, tenemos que sumarnos para no pagar la deuda externa. Lo que les conté de los amigos que le debían a Juan, y yo voy y le digo, no le paguen a Juan. ¿Usted cree que Juan me puede volver a dar un medio? Eso hizo Fidel Castro. Le dijo a todos estos países, señores, los americanos son muy ricos y nos cobran caro los productos tal y tal y tal y tal. No le vamos a pagar la deuda. Y Cuba no lo pagó. Luego estaba, perdón, el Club de París. El Club de París es, digamos que es un espacio de discusión entre acreedores y deudores, gente que debe dinero. Ahí creo que son, no sé qué cantidad de países hay en el Club de París, pero son unos cuantos. Y estos países lo que hacen, encendí la luz porque estaba un poquito oscuro. Estos países lo que hacen básicamente es que un departamento tesorero en Francia, pues se dedica a gestionar y a buscar soluciones a largo plazo, a prestar el dinero con ciertas conveniencias entre gente que debe dinero y deudores. El Club de París en el año 86 le condonó la deuda a Cuba por no sé qué cantidad de dinero. Y ahora mismo, después en el 2015, después de la muerte de Fidel, incluso el Club de París ayudó muchísimo al gobierno de Cuba, Raúl Castro, que además recibió, creo que fue un descuento de México de 70%, un descuento de Japón de $1.000 millones, un descuento de 90% de los rusos, etcétera, etcétera. Así todo el mundo le dio descuento, pidiéndole, déjenme pagarle menos. El año pasado, Cuba no le pagó al Club de París lo que le debía. ¿Qué les parece? No se lo pagó y ya el Club de París no sabe qué hacer. ¿Cómo más voy a ayudarte? El Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es un grupo de toda la izquierda latinoamericana. Ahí estaba todo el mundo. Desde Chávez cuando estaba vivo, Maduro, Correa, Daniel Ortega, la Michelle Bachelet de Chile, todo el mundo. Mujica, el de Uruguay, ahí estaba Tutirimundi. Ellos se conformaron cuando se cae el muro de Berlín y dicen, la cosa se va a poner mala, la izquierda tiene que reanimarse en Latinoamérica y se juntan para ayudarse entre ellos. Bueno, pues también al Foro de Sao Paulo, Cuba le debe, creo que son $17 millones. ¿A quién no le debe Cuba? Le debe a todo el mundo. Entonces, así, explicándolo muy rapidito porque ya vamos por el minuto 15, Cuba le ha dejado de pagar a las 1.000 vírgenes, pero además a caja destemplada. Entonces, le robó a los Estados Unidos y quiere que los Estados Unidos le dé préstamo. Nada más que hay que preguntar en Cuba a empresas pequeñas españolas, italianas, que tienen negocio con Cuba, lo que pasan para cobrar, no les pagan. ¿Cuántas pequeñas empresas europeas que llegaron a Cuba con tanta ilusión e invirtieron se han ido? Porque Cuba no les paga, porque no produce, por el gran absurdo. Entonces, mientras otros países se entendieron con los Estados Unidos, que es un país, la primera potencia mundial, Cuba decidió estar peleada. Es interesantísimo si usted va a esa cumbre de los no alineados, como Fidel dice, que los Estados Unidos se gasta $300 millones en armas y que nosotros no.
Y después en los años 80, yo no solamente vi los tanques, los militares y todo lo que Cuba hizo, vi mi ciudad llenarse de huecos, de trincheras, salir la gente de los centros de trabajo para abrir huecos porque los americanos nos iban a invadir. Y me cansé de ver maniobras militares hablando de que tenían un ejército. Cuba ha gastado muchísimo de dinero en armarse hasta los dientes. Entonces, señores, en realidad podría estar hablando interminablemente, podría estar hablando 1 hora, 2 horas, 3 horas de este tema, porque ¿para qué contarles? Pero en realidad es interminable, es cansón, es aburrido. Todo lo que puedo decirles es, si usted le presta dinero a una persona, esa persona les roba, no le devuelve el dinero, malgasta el dinero que otras personas le regalan, coge ese dinero que otras personas les regalan para vivir los marajá como han vivido, para que los hijos vivan como han vivido, para tener tanto dinero fuera de Cuba, para gastarse en abrir trincheras y comprar tanques porque el imperio americano nos va a invadir en 60 años, todavía los están esperando. Si esa persona que te debe, ¿tú le prestarías dinero? Esa es la pregunta más práctica que yo puedo hacer, desde el plano de la lógica y del sentido común. Por supuesto que no. Así que a rasgos así generales y muy rapidito y muy superficial, esto es lo que pasa con el embargo, nada más. Y llevan años llorando y gritando por un embargo que ellos no quieren que levanten. No se lo cuenten a nadie, ellos no quieren que se lo levanten. Bueno, caballeros, si esta tontería de hoy les ha parecido interesante, por favor suscríbanse al canal para vernos por aquí. Vuélvanse locos y denle a la campanita. Y por favor, pásenlo. Un beso, los quiero.